a todos, a todas los que nos hemos congregado en este momento, en este espacio. Desde la Universidad Santo Tomás de Chile les damos la más cordial bienvenida a el último conversatorio de un ciclo de conversatorios que hemos denominado Ratzinger y su legado de paz y justicia como eco del Congreso Católico y Vida Pública número 19 aquí en Chile. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que han podido conectarse en esta tarde, en donde vamos a realizar este conversatorio, el cual hemos puesto como título El genio femenino para Joseph Ratzinger Benedicto XVI. Antes de presentar a quienes nos van a acompañar en esta tarde con su reflexión, queremos contextualizar este encuentro con un pequeño video que nos va a hacer sintonizar a todos los que estamos presentes en esta tarde para comenzar luego a realizar nuestro conversatorio. Te doy gracias, mujer madre, que te conviertes en seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento, punto de referencia en el posterior camino de la vida. Te doy gracias, mujer esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre, mediante una relación de recíproca entrega al servicio de la comunión y de la vida. Te doy gracias, mujer hija y mujer hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. Te doy gracias, mujer trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política, mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento, a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del misterio, a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas de humanidad. Te doy gracias, mujer consagrada, que siguiendo el ejemplo de la más grande de las mujeres, la Madre de Cristo, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la Iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta esponsal. Te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Con la intuición propia de tu feminidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. Respecto a esta grande e inmensa tradición femenina, la humanidad tiene una deuda incalculable. Bien, para comenzar este encuentro queremos presentar a dos académicas que nos van a acompañar en esta tarde. En primer lugar, presentamos a Sara Gallardo González. Sara es profesora de filosofía de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Realizó un doctorado europeo en filosofía en la Universidad Complutense con una tesis sobre la pasividad de la voluntad en brentano, defendida parcialmente en alemán gracias a diversas becas con las que realizó estancias de investigación en Alemania y Suiza, donde ha vivido por 9 años. A su vuelta a España se incorporó como profesora asociada a la Universidad San Damaso desde el año 2007 hasta 2018 para los ciclos institucionales de Teología y Filosofía en la Universidad Católica de Ávila, donde actualmente trabaja como docente y directora de la Cátedra Santa Teresa de Jesús, de estudios sobre la mujer desde su fundación en el año 2014 por iniciativa de Lidia Jiménez y con la presencia del cardenal Miller, además de dirigir el máster en bioética y formación desde su primera edición. Además, es becaria de investigación de la Fundación Universitaria Española, ha sido aceptada como miembro del nuevo Círculo de Discípulos de Ratzinger en mayo del año 2019.
Su línea de investigación fundamental es la antropología, moviéndose en la temática de la diferencia sexual, la mujer, cuestiones bioéticas y el diálogo con la teología. Tiene diversas publicaciones sobre estas temáticas en formas de libros, artículos y capítulos de libros. Ella está consagrada a Dios en el Instituto Secular Cruzadas de Santa María. Muchas gracias, Sara, por acompañarnos en esta tarde. Presentamos también a Esther Gómez de Pedro, licenciada y doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona, España. Ha sido docente de filosofía y de doctrina social de la Iglesia de la Universidad San Pablo CEU Madrid, del diplomado y magíster en filosofía tomista de la Universidad Santo Tomás, de pregrado de la Universidad Gabriela Mistral y del magíster biojurídica de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Perú. En la Universidad Santo Tomás es profesora asociada y desde el año 2014 directora nacional de formación e identidad de las instituciones Santo Tomás. Desde el año 2011 es miembro del nuevo círculo de discípulos de Joseph Ratzinger, es directora ejecutiva de los Congresos Católicos y Vida Pública en Chile, realizados en el país desde el año 2005. Cuenta con diversas publicaciones sobre sus temas de investigación, entre ellas varias sobre el pensamiento de Joseph Ratzinger y una última sobre el genio femenino, un capítulo en el libro llamado Un llamado a la grandeza, publicado el 15 de agosto por la Universidad Católica y por el Duoc UC. Agradecemos a ambas académicas su tiempo, el hecho de poder acompañarnos en esta tarde, y vamos a tener en torno a los 30 minutos en donde cada una de ellas va a ir presentando temas relativos, ¿cierto?, a este tema principal que nos convoca, el genio femenino para Joseph Ratzinger, y después vamos a poder tener un espacio de preguntas, de reflexiones compartidas junto con las académicas. Sara, Esther, muchas gracias y las escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian, por la presentación. Muchas gracias a todos cuantos nos acompañan. Efectivamente, con Sara vamos a conversar con ustedes de algo que nos apasiona a las dos. Estamos cerrando este ciclo que es nos parecía muy importante, muy relevante, sobre todo porque el pensamiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, no es tan conocido y a veces es un poquito prejuiciado. Y nos pareció que podíamos terminar con este tema. Como vieron en la presentación, Sara sabe, ella dirige una cátedra en la Universidad de Ávila cátedra sobre la mujer, luego nos la contará un poquitito más. Y yo también he podido estudiar algunas cositas al respecto. Y claro, la excusa es esta, ¿no? La excusa es este libro que se llama Un llamado a la grandeza, que la Universidad Católica hace muy poquitos meses ha sacado, junto con el Duoc, a los 35 años de una exhortación muy importante del Papa Juan Pablo II sobre la dignidad de la mujer, que se llama Mulieris Dignitatem. Y a raíz de eso yo escribí un capitulito, hay muchos capítulos, es súper interesante, de verdad, está muy recomendado, sobre el genio femenino. El genio femenino, cómo Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, acoge este concepto tan clave del Papa Juan Pablo II. Pero vamos a empezar por el principio, ¿verdad, Sara? Y nos habíamos hecho aquí un orden, un orden que era primero contextualizar. Yo ya inicié un poquito la contextualización y efectivamente parte de lo que nosotros queremos compartirles es un eco que Joseph Ratzinger, como cardenal, prefecto de la Congregación para la Fe y luego como Papa Benedicto XVI, el eco que él hace de este concepto que brota en Juan Pablo II. Juan Pablo II, ya desde su época de profesor universitario, de obispo, de cardenal y luego como papa, tuvo unas tremendas y profundísimas reflexiones acerca de la mujer y del hombre y del rol de la mujer y de la vocación más profunda de la mujer. De hecho, él convoca un año mariano en la Iglesia, ¿no? Y después de este año mariano escribe esta exhortación, la Mulieris Dignitatem. Pues bien, fíjense qué interesante. En esta época, estamos hablando del 1988, en esta época Joseph Ratzinger era el cardenal prefecto de la fe y él presenta esta exhortación. Y en esta presentación él no solo hace un resumen, expresa con sus palabras este documento de Juan Pablo II, que es una belleza de documento, y por eso la católica lo ha querido resaltar, ¿no? Y muy profundo, sino que en esa presentación él también, digamos, pone de su parte. No puede ser de otra forma, ¿no? Cualquier pensador, cuando expone el pensamiento de otra persona, por muy fiel que sea, siempre lo expone a su estilo, a su manera. Y esto ya nos permite adentrarnos un poquitito en esta mirada de
Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, al genio femenino, a la mujer, porque este es el tema es la mujer. Y está la contextualización como del documento y con Sara y vamos a seguir la segunda parte de la contextualización, Sí, ¿cierto? sí, muchas gracias, Esther. Yo creo que es interesante Sara, ¿no resaltar. te escuchamos ahora? ¿Me escucháis? ¿Me podéis A ver, oír? inténtalo un par de veces. ¿Sí? Vamos Sí, a ver. nosotros lo escuchamos, al menos yo lo escucho, sí. Ah, Sí, me sí. están escuchando menos Esther. Sí, Bueno, sí. entonces el diálogo va a ser Sí, se más bien escucha con bien. el público, con el público que con mi interlocutora, pero no hay ningún problema. El público puede irme confirmando. Quería comentar, al hilo de lo que Esther nos acaba de decir, que me parece interesante recalcar algo que quizá quien no se ha sumado todavía a los escritos de Ratzinger o no muy en profundidad puede no haber captado, y es el hecho de que Joseph Ratzinger siempre ha tenido la preocupación o la inquietud de poner su reflexión teológica en diálogo con la actualidad, los problemas y las preguntas del hombre de hoy. A diferencia de otros muchos académicos, para Ratzinger era imprescindible captar las inquietudes, las necesidades de los tiempos para que la teología pudiera iluminarlas. Y sin duda ninguna que el tema de la mujer ha sido una de esas, digamos, inquietudes de nuestros tiempos. Ustedes saben bien que fue el responsable de uno de los documentos más interesantes salidos de su pluma, de su equipo, que fue Varón y Mujer, los creó para una vía de diálogo sobre la cuestión del gender este fue otro documento, pero Varón y Mujer los creó, es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que aborda el papel de la mujer y del varón en la colaboración en la Iglesia y en el mundo. Él había detectado hacía tiempo que era una necesidad la reflexión sobre el tema de la mujer, pero hay textos muy antiguos, digamos muy de su época más joven, en donde ya el tema de la mujer lo aborda con una especial profundidad. Entonces, creo que es interesante hacerse eco de que él asume una reflexión muy profunda del Papa Juan Pablo II, pero él tiene ya una sensibilidad especial porque este tema debe de ser pensado e iluminado, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hemos decidido también nosotros, siguiendo su ejemplo, hacer en esta conversación, ¿no? Compartida, no es solo entre Esther y yo, sino también con el público, que creo que siempre resulta mucho más enriquecedora. Y bueno, pues Esther, después de esta contextualización, como filósofas que somos, pensábamos que quizá hacer alguna alusión digamos, a la fundamentación, ¿no?, del ser femenino y de la vocación femenina, quizá convenía resaltar, ¿no? En esto Joseph Ratzinger no es un pionero o una persona que aporte una novedad, digamos, al referirse a la antropología de base, ¿no? Pero sí, Esther. Sí, es que quizás, Sara, podríamos, antes de pasar a la fundamentación, contar un poco de anécdota. Lo que pasa es que él tiene unas reflexiones muy bonitas sobre su experiencia como hermano y como hijo. Él en su vida tiene un escrito, ¿no?, que se llama Mi vida, que la escribe antes de llegar a ser papa, y él hace ahí alusión a la experiencia que tiene de las mujeres más cercanas a su vida, que son su madre y su hermana. Y fíjense, se las voy a leer, permítanme leérselas. De hecho, estoy aquí abriendo el documento porque son bien bonitas, ¿no? Son bien bonitas. Dice... Dice, desde la vida, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Mira, cuando habla de su madre, ¿no? Al morir su madre, el 16 de diciembre del 63, cito ahora literalmente, textualmente, ese año, diciembre del 63, cerró para siempre los ojos, pero la luz de su bondad permaneció y para mí se convirtió cada vez más en una demostración concreta de la fe por la que se había dejado moldear. No cabría señalar una prueba de la verdad de la fe más convincente que la sincera y franca humanidad que ésta hizo madurar en mis padres, en concreto en su madre, y en otras muchas personas que he tenido ocasión de encontrar. Fíjense qué bonito, ¿no?
cómo este ejemplo de una fe vivida y madura fue para él el testimonio de lo más convincente. Mientras que de su hermana María, Joseph Ratzinger era el pequeño de 3 hermanos, su hermana María la mayor, Georg y él. María nunca se casó y María estuvo acompañando a sus hermanos, ¿no? Y María era una mujer tremendamente práctica, muy inteligente, y dice de ella que la acompañó durante todo su periplo por distintas ciudades de Alemania hasta Roma y le ayudaba, y esto lo cuentan en primera persona, le ayudaba de una forma muy discreta, pero a la vez muy importante, al revisar todo lo que él escribía. Fíjense qué interesante, Joseph Ratzinger, el gran teólogo que hace elucubraciones, que conversa con los grandes teólogos del momento, que va al Vaticano, etcétera, y que le da a leer a su hermana los textos que él escribe para que su hermana lo aterrice y le diga, ¿sabes qué, Joseph? Esto no se entiende, o quizás esto lo puedas decir de otra forma. Y él se dejaba aconsejar y corregir por su hermana. Entonces, nos parecía que esta presentación de este elemento biográfico de Joseph Ratzinger también nos podría acercar a su vida. Y ahí sí, Sara, te devuelvo la palabra porque así podemos completar ahora desde la vivencia a esta fundamentación. Sí, es cierto que eso siempre ha estado muy ligado en él, ¿no? Nunca ha separado la vida de la reflexión acerca de la fe. Y de hecho, yo querría también evocar otra anécdota suya biográfica, que también es interesante tenerla en cuenta, porque todos sabemos que en el ámbito católico Edith Stein ha sido pionera en las reflexiones acerca de la mujer. La antropología de la mujer ha sido fundada, por así decirlo, por ella, que vio la necesidad de que el feminismo reflexionara en primer lugar sobre la esencia de lo femenino. Antes de hacer ninguna reivindicación para la mujer, es necesario hacerse la pregunta de ¿para qué está destinada la mujer? ¿Cuál es su vocación, ¿no? Y Edith Stein, en la vida de Benedicto XVI, entra ya como seminarista. Él lo cuenta en sus recuerdos al famoso periodista, ¿no? Y uno de sus biógrafos más conocidos, Peter Siebald, que ya en la época del seminario, después de la guerra, tuvieron noticia del martirio que había sufrido Edith Stein en el campo de concentración, porque ella era judía, aunque se había convertido al catolicismo y había entrado como religiosa, como carmelita descalza en el Carmelo de Colonia. Su condición de judía le hizo huir para no poner en peligro a sus hermanas a la vecina Holanda, y allí fue apresada por los nazis y llevada con su hermana al campo de concentración. De estos hechos supieron los seminaristas después de la guerra, ¿no? Como tantos otros casos del padre Kolbe, etc. Y estas figuras femeninas de las que él habla también leía, y luego volveremos sobre eso, sobre Gertrude von Lefort, una escritora muy leída en su época juvenil como seminarista. Van a dejar en él una huella y de hecho un pozo también en su reflexión sobre la mujer. Pero bueno, si quieres, Esther, podemos ir al tema un poco de la fundamentación del ser femenino que él recuerda, ¿no? Evoca, digamos, lo que la tradición cristiana dice respecto de la antropología de la mujer. Y luego ya podemos entrar en lo que él ha aportado específicamente a la cuestión del genio femenino, ¿no? ¿Qué es lo que la mujer tiene de específico que aportar? Que creo que puede haber ideas interesantes que comentar. Claro que sí, estupendo, porque efectivamente aquí hay una continuidad en el pensamiento de las personas, ¿no? Y siempre, fíjense que Joseph Ratzinger fue un gran pensador y siempre buscó los fundamentos filosóficos, y nadie se asuste de los que están aquí, que a lo mejor les asusta la palabra filosofía, ¿no? Porque puede sonar algo muy serio, muy difícil de entender. A veces no es tan fácil ya, pero la filosofía lo que busca es llegar a conocer el fundamento. Un fundamento de las cosas o del ser que yo puedo entender, ¿no? Porque todas las cosas, toda la realidad en tanto que puede ser entendida, es inteligible, ¿no? Fíjense qué bonito que sí. Bueno, hay una lógica detrás de todo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la lógica que radica en lo más profundo de esta reflexión sobre el genio femenino, sobre la mujer, ¿no? O sobre el papel de la mujer en la sociedad, en la iglesia, en el mundo?
Bueno, pues hay una reflexión antropológica. Antropológica significa que reflexiona desde esta mirada filosófica acerca del ser humano, de lo más profundo del antropos, ¿no? Del ser humano. Bien, y aquí el gran descubrimiento que Ratzinger, Joseph Ratzinger, subiéndose a los hombros de los grandes pensadores, es que hay una igual dignidad en el hombre y la mujer. Eso lo descubrimos por una naturaleza común, por lo tanto una naturaleza espiritual, racional, libre, pero que está volcada, catapultada. Imagínense una flecha, ¿no? Una flecha apunta a un punto, ¿cierto? ¿Cuál es la flecha de esa vida o de esa vida espiritual, humana, racional? La comunión, la intercompenetración en el amor. Y esto es algo que solo con la inteligencia podemos entender, ¿ya? Ahora, si damos un pasito más, y ahí vamos con Sara a tratar de silvanar este fundamento que es tan bonito, quienes tenemos el maravilloso don de la fe, sabemos que esa naturaleza racional y ese estar catapultados, orientados por nuestra naturaleza al amor, a la compenetración y a la comunión, fíjense que no es una interrelación cualquiera, es una interrelación, pero para la comunión, en la que hay una donación mutua y que gracias a eso nos perfeccionamos como personas. ¿Pero qué está detrás de eso? Lo que está detrás de eso es una mirada teológica, la visión de que Dios nos crea a su imagen y semejanza. ¿Y dónde se manifiesta sobre todo esta imagen y semejanza? En este estar catapultados al amor, en la vocación común al amor. Y ese punto es clave, porque si entendemos esta igual dignidad de naturaleza hombre-mujer, varón y mujer, pero que en esa llamada a la complementariedad está realmente la imagen de Dios, encontramos o se encuentra en el amor la vocación humana. Y esa vocación tiene una manera de ser vivida como más propia, con un acento peculiar de la mujer y con un acento peculiar en el hombre. ¿Es así, Sara, lo que estamos...? Estás recordando, Esther, algo que me parece que es muy interesante, porque cierto feminismo, en su versión radical, ha querido reprochar a la fe católica o a la fe bíblica judeocristiana, ¿no? Una idea de injusta desigualdad entre el hombre y la mujer, por ejemplo, achacando a que las imágenes bíblicas de Dios son siempre masculinas, ¿no? Es una visión que, digamos, haría de menos a la mujer, ¿no? Y en esto, Ratzinger, que no tiene nunca miedo de las preguntas, ¿no? Y las primeras preguntas de las primeras entrevistas de Peter Sival han sido a veces muy provocadoras. Dice al respecto, sí, es verdad que en la Biblia se habla de Dios como padre, ¿no? Que podríamos decir es una figura masculina, pero esto no significa que Dios sea hombre y no mujer. Dios no es ni hombre ni mujer, Dios es Dios. Y el hombre y la mujer, los dos son imagen de Dios, están hechos a imagen de Dios, los dos. Y los dos lo evocan de maneras diferentes. Pero al mismo tiempo que él dice eso, claro, continúa la pregunta, ¿pero por qué se le llama padre? ¿Por qué Jesús nos ha enseñado a invocar a Dios como padre? Dice algo que también me parece muy interesante, ¿no? Para comprender la peculiaridad de lo masculino y de lo femenino. Antes de entrar específicamente en lo femenino, él dice que, bueno, no sería justo decir que Dios es descrito solamente con estos rasgos masculinos, porque cuando se habla de Dios y de la misericordia de Dios se describe con rasgos maternales. La misericordia de Dios es expresada en la Biblia con la palabra seno materno. Y se habla de Dios con rasgos propios de una mujer, de una madre, ¿no? Pero sí recalca que hay que confesar que es así, que Dios se revela a su pueblo como varón, como esposo, y el pueblo como esposa de Dios, a diferencia de otras religiones antiguas que hablaban de parejas de dioses, ¿no? Un dios masculino y un dios femenino. ¿Por qué eso no lo hace la revelación judeo-bíblica? Porque eso hubiera significado una visión de la creación como emanación de Dios. Si Dios se revela como una madre,
como se identifica con lo femenino, la distinción entre Dios y la criatura hubiera sido prácticamente imposible. El Dios de la religión monoteísta judía tenía que distinguirse suficientemente de su creación y eso exigía esa expresión de Dios más ligada con lo masculino, pero como dice Ratzinger, no excluye una comparación de quién es Dios con los rasgos femeninos que también le reflejan. Yo creo que eso es interesante para entender el lenguaje de la Biblia, que no hace de menos a la mujer, y que luego, si quieres, Esther, podemos ir profundizar, porque Ratzinger tiene sobre la genealogía de Jesús una meditación, más que un estudio teológico, una meditación muy interesante, donde tengo que confesar. Sara, esta genealogía de Jesús es este largo evangelio que a veces se lee como en los días de la misa de Navidad, como para que nos ubiquemos, ¿cierto? Ya, efectivamente, tan largo. Es evangelio que a nadie le dice nada, que todo el mundo dice no se entiende, es difícil de pronunciar, tantos nombres extraños y poco utilizados en la actualidad. Pues sobre ese extraño evangelio que se lee precisamente en estos días, tiene una meditación navideña sumamente interesante, Esther, porque tengo que confesar y que pedir disculpas a los varones, pero deja muy bien a las mujeres y sus conclusiones finales pues relativiza un poco el protagonismo de los varones. Si queréis, os puedo leer porque me parece que es interesante cómo él lo interpreta, ¿no? De hecho dice, bueno, en la historia de Israel, cuando se hablaba de mujeres en la genealogía, era ya tradicional evocar algunas mujeres, pero eran las mujeres de los patriarcas, las mujeres, digamos, las madres ancestrales, ¿no? Sara, Rebeca, Lía y Raquel, las mujeres de los primeros patriarcas del pueblo de Israel. Y sin embargo, Mateo no hace esto. Mateo habla de 4 mujeres entre la enorme lista de varones de los que desciende Jesús, pero tiene la peculiaridad que no son ninguna de estas 4 mujeres y que además en el pueblo de Israel eran silenciadas porque eran pecadoras, ¿no? Es decir, que eran una especie de mancha en la historia del pueblo de Israel. Y claro, uno puede preguntarse, ¿por qué hace esto Mateo? Pues él dice, bueno, se ha interpretado que lo que quiere Mateo hacer es venir a decir que el pecado ha sido asumido por la genealogía de la gracia, que asume al pecador y lo reconcilia, la misericordia. Por eso estas mujeres son elegidas, ¿no? Pero dice Ratzinger, en realidad el pecado no es de las mujeres, es de los varones. No es porque sean pecadoras por lo que Mateo las menciona. No es una buena explicación. En realidad las menciona porque son paganas. Las 4 no son hijas de Israel. Están hablando de Ruth, la famosa moabita que decide no abandonar a su suegra cuando fallecen sus hijos, uno de ellos es el marido de Ruth, sino acompañarla de vuelta a su tierra. Otra es Rahab, la prostituta, que oculta en su casa a los exploradores, los primeros exploradores de la tierra prometida, que van a ver esa tierra que Dios les ha prometido, los oculta y así les facilita la entrada en la tierra. Otra es Betsabé, la mujer de Urías, que al dar el sí a David, también le da el sí a su Dios, y va a ser la mujer de la madre de Salomón, de la descendencia de la que procede Jesús. Y la última mujer que menciona, bueno, no es la última, hay 5 mujeres, ¿no? Es Tamar, que consigue a la fuerza pues el derecho a la descendencia y así hace que se cumpla la promesa que Dios había hecho a Jacob del reino de Judá. ¿Y qué dice de estas mujeres? Bueno, Esther, no sé si conoces el texto porque es muy interesante. Yo lo he estado releyendo otra vez para esta conversación y no deja de sorprenderme. Es muy audaz lo que dice él, porque viene a decir que en realidad estas mujeres son de las que en el fondo depende toda la historia de Israel.
no es la acción de los varones la decisiva, sino que en realidad la historia de la genealogía de Jesús deja de ser, gracias a estas mujeres a las que se nombra, deja de ser una genealogía de acciones que dice él literalmente, supuestamente masculinas, para convertirse en una genealogía de la fe, lo que tú has destacado que él veía brillar en su madre, de la fe y de la gracia. Y acaba con la última mujer, que es María. Y dice, claro, en la fe de esas mujeres se basa lo más propio de esta historia, pero en el caso de María, dice él, cito lo que él comenta, se visualiza plenamente, es un poco fuerte quizá, perdonen si resulta un poco escandaloso, pero lo dice él, se visualiza plenamente la relativización, la irrelevancia última de toda la historia de los varones. Porque la concepción de María hace mostrar que la acción de los varones es prescindible y que la historia y de las promesas de Dios lo que necesitan es la fe. El permitir a Dios actuar. Y lo curioso de esto, Esther, es que, claro, yo creo que él muestra aquí que es la fe, porque él luego continúa diciendo, la fe de las madres. Es lo decisivo en la historia para que la humanidad, digamos, vea cumplidas las promesas de Dios. Es una idea preciosa. Y él no habla de la fe de los varones, que podría hacerlo, pero esta manera de dar una visión tan decisiva del papel de las mujeres me parece precioso, me parece rompedor, realmente, para una persona tan, digamos, que siempre ha estado tan caracterizada por la mansedumbre, ¿no? Pero esta forma de pensar me parece quizá inesperada, ¿no? Para quien no conoce a Ratzinger, pero es muy típico de esa valentía con la que él dice las cosas que ve que son verdad, ¿no? Con esa mansedumbre. Como revolucionaria, Sí. Sara, porque Sí. eso aquí ya me lleva a pensar en lo que da título a nuestra conversatorio, que es el genio femenino, realmente, ¿no? Es decir, hay algo muy especial en nuestra vocación como mujeres, que obviamente necesitamos de la complementariedad, varón-mujer, sí, aunque lo que nos acabas de recordar y de leer, claro, Dios es grande, ¿no? Puede hacer sus milagros, pero definitivamente es esa apertura o esa acogida de la vida, ¿no? Porque yo estaba aquí ahora como revisando un texto de Juan Pablo II que es donde me parece a mí se puede entender mejor esto del genio femenino, porque claro, uno podría decir, pero el genio femenino, ¿qué pasa entonces con los hombres? Es que no tienen ellos un genio. Obvio que tenemos un genio, pero cuando ha estado quizás históricamente más en la sombra, es bueno sacarlo a la luz. No porque sea mejor, sino porque es necesario visualizarlo y entrar en esa complementariedad. Y permítanme también yo les voy a leer una cosa cortita y de ahí ya vamos avanzando en esto del genio femenino y oye, el reloj va avanzando, Sara, está interesante también. Dice Juan Pablo II y luego va a comentar Benedicto XVI o Ratzinger. La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano. Atención, esta es la conciencia. Sara, hablabas de este sí, de esta acogida, de esta fe. ¿Qué es la fe? En el fondo es yo acojo algo que me transforma y que puede transformar a otros, ¿no? Y es algo más grande que yo, la fe en Dios. Entonces le confía de un modo especial Dios a la mujer, nos confía el ser. Naturalmente, cada hombre es confiado por Dios a todos y cada uno, obviamente que sí. Sin embargo, esta entrega se refiere especialmente a la mujer, sobre todo en razón de su feminidad. Por lo tanto, pensamos en feminidad, pensamos en un rasgo propio. Ya Sara nos ha hablado antes de lo femenino, de lo masculino, ¿no? Y ello decide principalmente su vocación. Y aquí aparece el concepto de vocación. La vocación de la mujer vinculada, por lo tanto, a lo más propio de su feminidad y vendría, digamos, si volvemos a la primera línea, emanando o brotando de esa apertura, de ese acoger de una forma especial la persona humana. O sea, y la maternidad o la apertura a la vida, porque también obviamente la maternidad puede ser
ya sabemos, ¿no? Puede ser espiritual también, no solo dar a luz personas de carne y hueso, sino también hay una apertura a la vida en lo espiritual, ¿no? Entonces, por aquí va el genio femenino, ¿no? Es como una sensibilidad especial para acoger y cuidar de la vida. Y por eso, claro, por eso es tan importante el equilibrio. Y cuando tú hablabas antes de esa mirada histórica, claro, yo me reía leyendo la Mulieres Dignitatem con perdón, porque ahí dice Juan Pablo II, claro, ese equilibrio querido por Dios se rompe con el pecado original. Nos recuerda una verdad que a veces se nos olvida, ¿no? Porque al final, ese peso es un desorden, ¿no? ¿Y qué es lo que provocó? El que a la mujer se la relegara de alguna forma, el que se le viera como un instrumento para esa mirada concupiscente, ¿no? Que mira a la mujer como un objeto de placer, que en el fondo es reductiva y es denigrante, ¿no? El Papa dice, atención, esto no es propio del cristianismo, el que la mujer... no, lo propio del cristianismo está igual dignidad para la complementariedad. Es el peso del pecado original, que, perdón, pero hoy en día no se habla mucho de esto, pero es una experiencia, es algo que todos experimentamos en nosotros, ¿no? Esa tendencia a yo dominar, a que me cuesta mucho colaborar con el otro, yo tengo que tener la última palabra. Bueno, pues esa mirada más de posesión es lo que al final distorsiona todo. Y el Papa y dice, y Ratzinger lo releva, ahí es donde está realmente el genio femenino. No tanto en cuántos títulos tengo o cuánto poder tengo, es decir, no hay que masculinizar a la mujer, lo dijo Juan Pablo II. Fíjense que hoy estamos escuchando este discurso de muchos lados, ¿no? No hay que perder lo propio, hay que valorar lo propio de la mujer, pero sin tender a igualarnos al varón porque somos distintos. Entonces, ahí esta reflexión yo la encuentro estupenda, Sara, no sé, ¿qué te parece a ti? Es muy interesante y vamos, que creo que es necesario volver a pensar y a profundizar en ella, porque quizá tenemos esto claro en teoría, pero sacar de eso todas las consecuencias que tiene, creo que es muy importante. Yo creo que según te oía, Esther, me acordaba también de un texto y de unas ideas que él expresa en distintos lugares que me parece que son importantes también, porque él llega a hablar a raíz de las figuras de grandes mujeres, ¿no? De la historia de la Iglesia, porque hemos hablado de las mujeres de la historia de Israel, ¿no? Pero él ve ahí prefigurada ya la historia de la Iglesia de los pueblos, ¿no? Que son acogidos, ¿no? Los que no son del pueblo de Israel no son acogidos, son acogidos en el pueblo de Dios. En lo que es la figura de las santas y su papel providencial, me resulta muy llamativo dos cosas. Y encuentro que él también en eso coincide y ve de una forma menos superficial que quizá nosotros lo podemos ver hoy, el papel y la relevancia de la mujer. A ver si lo logro explicar, al menos de manera que se entienda, aunque él, como él, nadie lo explica, ¿no? Quiero decir que para él el papel de la mujer no va a ser menos eficaz por el hecho de que sea reconocido, de que sea publicado, de que sea agradecido, sino de que ella esté en el lugar al que Dios la llama. Cuando él habla del carisma, habla de los distintos carismas en la Iglesia, ¿no? Que Dios suscita para la Iglesia y para el mundo. Menciona a algunas santas, ¿no? Algunas muy famosas y muy, digamos, de alta alcurnia, como Brígida de Suecia, pero habla de otras como Catalina de Siena, de una humilde condición. Y habla muchísimo, por ejemplo, de Santa Teresa también, ¿no? Y menciona varias santas que han tenido un papel esencial, digamos, profético, dice, ¿no? Y cuando se refiere a eso, dice algo que no sé si ya podríais servirnos para como cerrar un poquito o ir terminando nuestras reflexiones para abrir el diálogo con el público. Dice algo que me parece muy interesante y es que el carisma de la profecía se adecua muy bien al genio femenino. No lo dice con estas palabras, pero lo dice de una forma muy interesante. En las horas especialmente críticas de la historia de la Iglesia han sido
muchas veces mujeres las figuras decisivas que Dios ha suscitado. ¿Por qué? Porque, digamos, hay en la mujer una capacidad interior de escucha, de la que tú hablabas al hablar de la maternidad, capacidad para percibir y sensibilidad que capta la visita del espíritu, que es, digamos, lo que capacita a la persona para una misión, ¿no? A la que Dios nos puede llamar, ¿no? A la mujer le es más fácil, digamos, ponerse a disposición, olvidarse de sí misma. Lo dice él. Y esto es imprescindible para poder cumplir un papel, digamos, en las horas dramáticas de la historia del mundo, de la historia de la humanidad, para ponerse al servicio de Dios, del plan de Dios. Y yo creo que esto es algo que me parece también sumamente llamativo, porque él es un varón. Él es un varón que ha aprendido que la primacía de la acción divina, digamos, tiene en el carisma femenino un campo que le facilita, lo decía Santa Teresa, en estos caminos son muchas más mujeres que hombres los que aprovechan. Y esto me lo dijo, dice ella, un gran santo que fue Pedro de Alcántara. Y yo creo que esa idea que él también conoce de Santa Teresa, la expresa de distintas maneras en algunos de estos textos. La mujer tiene la capacidad de dejar obrar a Dios, no tiene ese carisma, claro, si es fiel a sí misma también, ¿no? De dejar obrar a Dios en el mundo, sobre todo en las horas dramáticas de la historia, en las que Dios a veces puede tener la necesidad de intervenir directamente, así lo dice él, de intervenir directamente, ¿no? Bueno, pues yo creo que más de la mujer y mejor no se puede hablar, ¿no? Claro, claro. Mira, terminemos así para dar paso realmente al poder conversar con las personas que nos acompañan, dejándoles muy invitados a revisar esas reflexiones, esas audiencias que el Papa Benedicto sistemáticamente durante el año 2010 tuvo sobre mujeres, santas mujeres. Sara ha aludido, iba a decir Santa Sara, ya te estoy canonizando. Ya, quién sabe, lo veremos algún día. Claro, habla de mujeres del mundo alemán, que él conoce muy cerca, como la que nos nombró Sara, Hildegarda, Santa Hildegarda, que es una gran teóloga, pero también habla de Santa Catalina de Siena, Santa Clara de Asís, que es tan querida por todos, ¿no? La amiga de los pájaros, y termina hablando de Santa Teresa del Niño Jesús, esta santa del caminito espiritual. O sea, habla de varias Teresas, Teresa la Grande, Teresa la de Ávila, por supuesto, ¿no? Es alguien muy importante, pero es muy interesante el cómo él en estas audiencias termina diciendo, el mensaje final es, la santidad es común universal, pero la mujer, como que el aporte o la forma en que la mujer vive esta santidad es peculiar de ella. Aquí radica el genio femenino, y por eso es tan importante verla como vernos a todos como iglesia o como sociedad en colaboración, ya sin querer igualarnos al otro o querer rasar al otro solo por ciertos criterios, ¿no? Entonces, la llamada como a que la grandeza radica en la interioridad es para todos, ¿no? Y esa quizás despertar la vocación más profunda de la mujer, no perdernos, ¿no? En tanta querer igualarnos no, porque ahí ya perdemos lo nuestro, ¿no? Y el hombre también pierde. Entonces, bueno, creo que efectivamente aquí el genio femenino da para mucho. Así que, Cristian, si quieres ahora tú puedes moderar un poquito lo que pueda ser el diálogo con las demás personas, ¿no? Perfecto. Gracias, Sara. Gracias, Esther. Como hemos dicho al inicio, ahora tenemos unos minutos para poder ya sea preguntar algunas de ellas, ya sea también para poder ofrecer alguna reflexión o ofrecer también algún punto de vista para poder dialogar entre los que estamos acá. Habemos 32 personas conectadas en estos momentos, así es que hay distintos caminos. Pueden levantar su mano por medio de las herramientas que nos ofrece Teams, o si es que alguien no tiene la posibilidad de poder hablar, también está el chat disponible para poder realizar, ¿no? Cualquier tipo de pregunta o de consultas. Así que vamos a dejar algunos minutos a ver si es que alguien por ahí se motiva para poder realizar la primera pregunta o la primera reflexión. Así que quedamos muy atentos a sus intervenciones.
Miren, mientras se animan, déjenme meter cuchara con algo muy sencillito. Tanto Sara como yo formamos parte de esta agrupación, que es el nuevo Círculo de Discípulos de Joseph Ratzinger, y realmente es muy, muy bonito ver cómo en este grupo, claro, hay mayoría varones, porque son ellos, muchos de ellos los que estudian teología o los que como sacerdotes estudian teología, pero las mujeres que estamos, que no somos tantas, ¿verdad, Sara? Es muy interesante el equilibrio que se logra cuando también intervenimos nosotras, ¿no? Yo veo en esto algo muy, muy también en la misma línea de esto que hablábamos de la complementariedad y lo que aporta la mujer, ¿no? De esa mirada más de acogida, de tratar de conciliar, de no querer figurar, no sé si decirlo así queda muy fuerte, ¿no? Pero yo también lo veo muy providencial, ¿no? Que va un poquito también en esta línea de que la mirada de la mujer es importante, ¿no? Porque equilibra muchas cosas y porque nos complementa muy bien. No sé si te parece, Sara, o estoy diciendo algo. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, Esther. Y claro, pensaba en que el influjo materno, ¿vale? Es tan universal que es más que suficiente para marcar, ¿no? El modo de ver, el modo de obrar, el modo de acoger de cualquier persona, de cualquier hijo. Cualquier hijo es hijo de una madre y en la medida en que está en contacto con lo femenino a través de la madre, ¿no? Recibe de ella, ¿no? Yo creo que eh, todos tenemos un elemento masculino y un elemento femenino a través de los que nos han traído al mundo, ¿no? Pero nadie puede dudar de que lo que se recibe de la madre es mucho más, ¿no? Por la intensidad del vínculo y eso digamos que justifica que todas nuestras culturas, ¿no? Tienen un sello femenino, todas nuestras acciones tienen un sello femenino, pero también un sello masculino, ¿no? La madre es hija de un padre y como de una madre también, ¿no? Entonces, esa integración de los dos elementos creo que es algo sobre lo que el feminismo pues, nos ha obligado a reflexionar y eso me parece que es interesante porque ambos elementos son sumamente necesarios. Ambos elementos configuran nuestra personalidad, ¿no? Nuestro desarrollo. Y en la iglesia también eso es necesario, ¿no? Pero bueno, no sé si con esto no vamos a ocupar de nuevo el espacio del público, pero sí es un tema lleno de sugerencias para la reflexión, la verdad. Perfecto, gracias. No sé si alguien por ahí quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Hugo, adelante, por favor. Hola, yo le agradezco las reflexiones y me gustaría hacer una pregunta porque me parece haber leído que alguna vez el Papa Benedicto XVI, en alguna de sus catequesis, como que hablaba de un nuevo feminismo. Entonces, y ocupaba unos términos muy, muy profundos porque decía de que la mujer ha sido como dotada para poder ayudar como a la comunión, particularmente a la educación de los hijos y cómo también al haber sido dotada para esta comunión podía ayudar mucho a que el tejido social no se vaya dañando. Entonces, particularmente en Chile, bueno, en el mundo en general, vemos que el tejido social hoy día se ve muy, muy debilitado, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la reflexión del Papa podríamos ayudar en eso? Y también recuerdo que al final, me parece, del mensaje del Concilio Vaticano II, se hablaba de que la mujer iba a poder tener un mayor protagonismo, una mayor influencia y cosas así. ¿Ustedes creen que ese mensaje final del Concilio Vaticano II efectivamente está germinando, por así decirlo? Y si la invitación del Papa Benedicto XVI a este, entre comillas, no feminismo, se puede dar. Sara, te dejo a ti.
Gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias por las preguntas, Hugo. Son muy interesantes y quizá necesitaríamos tiempo para poder ahondar un poquito en ellas, ¿no? A mí se me ocurre una cosa básica, ¿no? Que creo que está presente en la reflexión profunda desde la mirada de fe que tiene Benedicto XVI, ¿no? Ratzinger, Benedicto XVI, y es que lo decisivo, lo esencial, lo fundamental para la vida de las personas no siempre es visible. De hecho, la mirada de fe nos dice precisamente que es lo contrario, que lo decisivo muchas veces es invisible, solo se capta desde la fe. Que nosotros hayamos hablado y hayamos coincidido, ¿verdad, Esther?, tanto en resaltar la virtud de la fe en relación con el genio femenino, es algo que es una clave de interpretación en Ratzinger. Lo decisivo, el papel decisivo que cumple la mujer, muchas veces solo desde la fe puede ser, digamos, calibrado en toda su importancia. De hecho, lo que comentábamos de la genealogía de las mujeres no es captado con facilidad porque a primera vista pasa desapercibido. Y él dice, no, precisamente son las menos figuras, ¿no? Pero son las más importantes. Entonces, a raíz de esto, creo que volvería a dar la vuelta a la pregunta, si me lo permites, Hugo, y es, ¿depende el papel de la mujer digamos, de su visibilidad? ¿Depende la aportación femenina, ¿no?, y su relevancia y su influjo, la profundidad de su influjo, del hecho de que eso sea público? Creo que debe hacerse público, pues en algunas ocasiones es necesario, pero creo que podríamos tener un error de perspectiva si identificamos reconocimiento, agradecimiento, eficacia, que son valores, digamos, que se pueden entender en muchos sentidos con la idea de que, digamos, la mujer tiene que estar puesta en un pedestal. No sé, no me estoy explicando muy bien, pero voy a intentarlo y Esther a lo mejor me puede ayudar. Creo que precisamente la teología del amor de Benedicto XVI explica bien esto. El amor que se entrega, el amor que vive para el otro, el amor que hace posible el desarrollo de la persona, es un amor humilde. Y la humildad del amor es algo que Benedicto XVI destaca de muchísimas maneras, ¿no? Que nuestro Dios es un Dios que nos rompe los esquemas, y él está diciendo, es necesario no olvidar este aspecto, ¿no? Queremos un Dios que triunfe, un Dios que se muestre que es capaz, que es omnipotente, ¿no? Y sin embargo, él nos recuerda algo que se nos olvida y algo que el marxismo ha reprochado continuamente a la fe cristiana. Es que vuestro Dios no arregla el mundo, es que vuestro Dios no logra, no se ven éxitos visibles, ¿no? Quizá parece que me estoy yendo del tema, pero vuelvo a la cuestión, ¿no? El papel protagonista que debe de tener la mujer, creo que es una realidad, por lo menos en el mundo occidental, que la mujer, como nunca, tiene la posibilidad de contribuir en todos los ámbitos con su peculiaridad como mujer. Pero lo que he dicho anteriormente no es que lo diga Benedicto XVI así, ¿no? Es simplemente digamos, una reflexión que yo quiero lanzar. Ella es, lo decisivo para que la mujer aporte a la sociedad es que sea ella misma, desde su vocación al amor. Y eso puede muchas veces pasar desapercibido, pero no lo hace insustancial. Creo que en un mundo de exhibición, de competencia por el primer lugar, quizá puede a veces influirnos en exceso para perdiendo de vista lo esencial. Y lo esencial es el amor. Eso es lo que cambia el mundo.
no hay lugar en el que nosotros podamos amar y servir a los demás, ¿no? Entonces, sí creo que lo que el Vaticano propone es, en muchos casos, no en todos, una realidad gozosa, pero creo que siempre es necesario recordar que el amor es lo decisivo, ¿no? Claro, yo Siento, solo Hugo, no sé si he complementar. llegado a responder a lo que has preguntado. Esther, sí, sí. Sí, solo complementar que efectivamente Vaticano lo dice, todos los papas posteriores hablan de que hay que seguir profundizando en lo que es lo propio, lo peculiar de la mujer. El Papa Francisco también lo dice, o sea, hay un proceso, creo que estamos en un proceso que realmente es muy bonito, muy esperanzador, pero la clarividencia que tienen los papas al respecto creo que es evidente también para nosotros, ¿no? Que todavía hay brechas socialmente hablando, pero no hay que perder de vista, digamos, lo más importante, ¿no? No dejemos de ser lo que somos, ¿no? Por eso yo les decía, me llamó mucho la atención cuidado con masculinizar a la mujer, porque entonces perderíamos aquello que la sociedad necesita de nosotros, ¿no? Y también yo creo que socialmente también estamos sujetos a muchos cambios, ¿no? Y eso es verdad. Y también hay cambios culturales que, perdón, voy a hacer ahora una alusión súper personal y ya termino con esto, ¿no? Yo vengo de España pero estoy viviendo en Chile, ¿no? ¿Qué he vivido yo en España y qué vivo en Chile? Yo he vivido en España, por decirlo así, un reconocimiento un poquito más visible de la mujer y en Chile está empezando a darse ese reconocimiento socialmente hablando. Pero el riesgo de perder lo esencial está en todas partes, ¿no? Entonces, digamos que ese acento en lo esencial me parece importante y los papas están impulsando, pero desde lo esencial, ¿no? Desde lo esencial que es fíjense que San Juan de la Cruz, un gran santo, decía al final de la vida nos van a examinar en el amor, ¿no? Y el amor, la mayor es la caridad, eso es lo que también es importante aquí. Así que solo por completar, ¿no? Gracias. Gracias. Ahí en el chat acaban de, hace unos minutos atrás, dejaron una pequeña encuesta para que la puedan ir ya llenando. Clara, por favor. Gusto. Saludos acá desde Valdivia. Bueno, efectivamente al escuchar esto creo que es un tema que es fascinante para mí, de verdad que me sorprende, me llena de orgullo sentirme, me enorgullece ser mujer, ¿no es cierto? Entender el regalo que Dios nos ha regalado, ¿no es cierto? Con todas estas virtudes que poseemos. Sin embargo, bueno, yo trabajo con un colegio y bueno, si bien hay un intento por enseñarle a nuestras niñas, ¿no es cierto?, la importancia del rol amoroso, lo hacemos mucho con las profesoras, este rol amoroso que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, para poder sanar las heridas, ¿ya? Porque finalmente tenemos niñas y niños, bueno, tenemos un colegio mixto, pero nuestras chiquititas en general buscan fama, buscan éxito, buscan solamente competencia, ¿ya? Obviamente influenciado por las redes sociales, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ya que es el contexto del mundo, como decía recién la estimada María Esther, entendiendo que finalmente nuestra sociedad está llena de heridas, que en definitiva no es que yo le quiera echar la culpa, pero ¿cómo podríamos, cómo podríamos enfrentar, ¿no es cierto? No sé si el concepto está bien empleado, pero cómo esta complementariedad, ¿no es cierto?, esta dignidad que nosotras como mujeres tenemos para la complementariedad, podríamos enfrentarla en el buen término de la palabra a este materialismo dialéctico que nos gobierna, ¿ya? Porque en definitiva lo que ha hecho el feminismo, el machismo, ha sido causa del materialismo y que nos dice que todo es cosa, que todo es algo concreto, que todo son acciones, que tenemos que estar en igualdad de condiciones, pero entonces la raíz filosófica, por así decirlo, lo digo desde la ignorancia, radica, ¿no es cierto?, en este materialismo que nos lleva solo a la competencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestros discursos de esta complementariedad pueda ser la respuesta o dar una respuesta coherente a estos otros discursos que andan en la sociedad y que nos dicen compite, 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 hombre, mujer, blanco, negro? ¿Se entiende? ¿Esther? Ya, ahora me pasas a mí la pelota.
No es fácil, Clara, no es fácil. Tú eres educadora, tú lo sabes, tienes una vocación muy bonita. De hecho, nos conocimos en un ambiente también buscando cómo educar mejor, ¿no? No es fácil, no es fácil. A ver, está en contra toda esa como avalancha, yo diría es una avalancha de lo que tú has dicho, ¿no? Que sale mucho en los medios, en las redes sociales, el mostrar la apariencia. Claro, la apariencia es exterior. Pero el riesgo de la apariencia es caer en la superficialidad, ¿no? Entonces, y el mostrarme bonita, y, claro, y el riesgo que tenemos ahí las mujeres, ahora voy a ser muy concreta, es tremendo, ¿no? Porque es un riesgo muy grande, ¿no? El pretender que se nos valore solo por nuestra apariencia externa, ¿no? Y cuando no la tenemos la más bonita, pues entonces tú hablabas también de la competitividad, de los éxitos. Mira, yo creo que tiene que ser con muchas manos a la vez, ¿no? No solo formar intelectualmente, hay que formar, 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 hay que formar y hay que repetir las cosas muchas veces y más cuando el mundo cuando hay otra idea como muy contraria que está muy fuerte en el mundo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Hay cosas que hay que repetirlas mucho, ¿no? Porque en la medida que tú repites algo y escuchas algo, te lo empiezas a creer. Si lo que solo escuchas es que tienes que ser exitosa, bueno, pues eso es. Entonces hay que, pero a la vez junto con repetir mucho y esa formación, también mostrar modelos de vida. Creo que el ver testimonios de ese quizás genio femenino logrado puede encantar. Es como, ¿cómo formamos mejor? ¿Mostrando lo malo para protegernos o mostrando ejemplos positivos que me refuerzan? Yo creo que el mostrar los ejemplos positivos tiene un poder muy importante, ¿no? Y luego, un tercer punto diría yo, luego ya le paso a Sara para que nos complete, que atención personalizada, porque cada persona es distinta, ¿no? Y tú estás hablando ahora del educar sobre todo a las niñas, ¿no? Los procesos son súper distintos, las personalidades son muy distintas. Va a haber algunas niñas que casi es cierto que tienen así esta cosa, y hay otras como más y que quizás tengan más. Los procesos tienen que ser adaptados a cada persona para poder acompañar y ayudar de la mejor forma posible, porque a lo mejor para esta niña le sirve este consejo o esta ayuda X, pero para otra necesita otro, ¿no? Y junto con eso siempre yo diría rezar mucho por ellas, ¿no? Si estamos aquí en un contexto de educación católica donde hemos hablado mucho de la fe, ¿no? La mujer como la que acoge la fe de una forma tan especial, y esto encarnado en María, que salva al mundo, solo Dios salva al mundo, ¿no? Pero hace posible esto. La oración por esas niñitas, igual que, no sé, todo lo que somos profesores deberíamos rezar por nuestros estudiantes, ¿no? Los estudiantes que están aquí presentes, por favor, sépanse apoyados por eso. La oración por ellos no solo nos hace a nosotros más disponibles, sino también puede moverles más desde dentro, ¿no? Yo creo que rezar por ellos siempre. Entonces, eso es lo que yo pienso, pero seguramente Sara pueda completarnos algo más. Y muchas gracias, Sara, por unirte desde Valdivia. Bueno, poco más me queda a mí por añadir, porque yo iba a contestar a Clara de la misma manera. Yo creo que además de todo lo que ha dicho Esther, me parece a mí que cuando las personas tienen estas conductas, ¿verdad?, de buscar el reconocimiento, lo que están buscando es amor a través de redes sociales, lo que no han encontrado de una manera normal, por la vía normal, por la situación que hayan vivido en la familia, con las personas más cercanas, la vamos a buscar de mala manera, de manera que no resulta satisfactoria, pues con las conductas que van a seguir, ¿no? De exhibirse, de aparentar, etcétera, ¿no? Lo que eso revela es que el corazón necesita amor, y lo que eso nos indica es que para que ese corazón quede sanado, necesita tener una experiencia de auténtico amor. Es decir, hay que ayudar a los jóvenes, a los niños, a tener la experiencia del amor de Dios, que muchas veces se sirve de medios humanos. Y a lo mejor un profesor, solo una sola persona en el centro, a lo mejor no lo logran los demás, pero una persona lo logra que tengan la experiencia de sentirse queridos por ellos mismos, ser amados sin ningún otro objetivo, ningún otro interés.
es un cauce que Dios utiliza para revelarles el amor que Él les tiene, ¿no? Entonces, darles la oportunidad de conocerlo, de experimentarlo, creo que es la base de todo. Pero complementa muchísimo lo que Esther ha dicho, ¿no? De formarles, de ayudarles a comprender su propia experiencia, su experiencia de insatisfacción, su experiencia de vacío, que está reclamando, ¿no? Una respuesta de esperanza, que existe eso que están buscando y no lo han recibido por esa vía, ¿no? Ayudar a entender las experiencias negativas que siempre están apuntando hacia un bien, creo que es algo que desde la fe se puede hacer. Y es algo que les va a abrir a la fe precisamente, porque la experiencia, la antropología nos revela, ¿no? Que el hombre está hecho para otra cosa distinta de lo que quizá haya podido vivir hasta ese momento. Entonces es una manera muy bonita de hacer entrar, digamos, a la persona en el contacto, en el camino, ¿no? hacia el que sí que nos ama de una manera incondicional. Y eso, por ejemplo, lo ha hecho de una manera magistral Ratzinger a través de sus escritos. Su reflexión te ayudaba a entrar en contacto, en encuentro directo, personal, con el que nos ama, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Estamos ya 10 minutitos pasados, así que les dejo a ustedes dos un último instante para poder cerrar y concluir. Está silenciada, Esther. Ya, ahora sí, es que me había callado. Bueno, creo que lo que ha dicho Clara también me refleja a mí, ¿no? Cuando uno realmente saca a la luz la belleza, el valor de lo que Dios ha querido para mí como mujer, de lo que espera de mí como mujer, pues me entusiasmo, ¿no? Y no quiero imitar a otros, no quiero ser una copia de otros, ¿no? Que a veces parte del problema viene de ahí, ¿no? Como no me valoro lo suficiente, entonces tiendo a imitar a otros. Creo que también son procesos humanos de crecimiento que es muy importante de ir acompañando y de ir dando pasos también, a medida que uno de esos pasos puede ayudar a otros, ¿no? Creo que el seguir profundizando en este tesoro gigantesco del pensamiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, puede ser un bonito regalo de Navidad. ¿Ah? ¿Quién sabe? A lo mejor ya tienen ustedes los regalos para comprados o pensados o para ustedes mismos, pero podría ser, no sé, primera sesión nosotros escuchamos sobre la introducción al cristianismo, que es un texto potente, pero a lo mejor podemos empezar leyendo la vida de Ratzinger, de la que cuenta él mismo, y nos va a mostrar ese corazón y ese alma que también sabía ser tocado por Dios, ¿no? Ese valor a la mujer. O podemos irnos a estas audiencias sobre las mujeres. Son una mina, son preciosas, son preciosas. Miren, ¿saben qué? Yo les voy a hacer una recomendación. Es como cuando uno quiere la suma teológica. Ya, Esther, ¿cómo leo la suma teológica? Digo, pero no la leas de A a la Z, es lo peor que puedes hacer. No agarres, no. Mira el índice, busca el tema que más te guste y vete a ese tema y léelo. Bueno, pues yo les recomiendo lo mismo. Quizás pueden hacer esto, ir al listado de estas audiencias sobre la mujer de Benedicto XVI durante el año 2010, 2011. Ya, ¿cuál me gusta más? Mira, pues esta que no tengo ni idea. Esta. Ángela de Foligno. ¿Y esta quién es? Esta mística y tal. Ángela de Foligno. Oye, un clásico, la Teresa de Ávila. La Clara de Asís, que es tan querida también. ¿Qué dice el Papa sobre ella? Y saben que no solo nos vamos a culturizar, sino que vamos a crecer en amor a Dios y también en esa valoración de lo que es esta vocación preciosa de la mujer, ¿no? Ojalá no nos la roben, no nos la dejemos robar, ¿no? Así termina el Papa Francisco muchos de sus escritos. No nos dejemos robar el regalo que hemos recibido. Eso quisiera yo decir. Muy bien, pues bueno, yo quiero dar las gracias porque para mí ha sido una experiencia muy bonita este encuentro que hemos tenido hoy, yo desde España, ustedes desde Chile, y a mí me ha ayudado a tomar conciencia. Creo que eso es un mensaje que quizá expresa de manera muy bella Benedicto XVI Ratzinger, tomar conciencia de cuánto bien hemos recibido. Porque la experiencia del bien en nuestra vida, que está presente, aunque haya habido cosas difíciles, tomar conciencia del bien nos capacita para la esperanza
para descubrir el amor. ¿Está presente en la vida de todos nosotros? Sí. Y quisiera recordar, pues, quizá un texto muy bonito que en el que precisamente alude a una mujer con una vida muy difícil, Josefina Bakhita, que es la encíclica del Papa que se titula Spes Salvi, Salvados en la Esperanza. Él habla del sufrimiento, habla de la escuela del deseo, de cómo buscar la felicidad de manera adecuada, ¿no? Habla de qué esperar del futuro, habla de cómo aprender la oración. Es un texto de los, digamos, más salidos del corazón quizá de él, y que ahora que estamos esperando a la llegada de Cristo al mundo, a nuestro corazón, pues creo que puede ser un texto que nos ayude a rezar, a pensar, también a comprender de una manera más profunda fenómenos de nuestra cultura y también a acercarnos a una figura femenina muy querida por Benedicto, muy admirada por él, que es esta mujer africana, Josefina Bakhita. Es con lo que yo quiero cerrar esta sesión. Bien, pues muchas gracias, Sara, por conectarte desde España. Gracias, Esther, también por el tiempo. Con esto les damos cierto cierre a este ciclo de conversatorios que hemos desarrollado. Deseamos también desde la Dirección Nacional de Formación e Identidad que tengan una muy feliz Navidad y que la presencia de Jesús en nuestras vidas sea motivo de esperanza para muchos y muchas que lo necesitan y podemos, digamos, prestar una mano solidaria de ayuda, un oído para escuchar y una boca para poder hablar. Así es que estén muy bien, muy buenas tardes y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Chao. Un gusto verlos. Un gusto. Chao, chao. Feliz Gracias. Navidad para todos.